Espero que estén muy bien, sean bienvenidos aquí a mi canal. Hoy les tengo un caso muy interesante, es el caso de Leah Roberts. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Bueno, yo les voy a contar del caso de Leah Roberts. Desgraciadamente esta chica desapareció, pero como ustedes saben, les empiezo a contar un poco de su vida y vamos a ver pues qué fue lo que sucedió. Bueno, esta chica nació en Carolina del Norte el 23 de julio de 1976, siendo la más pequeña de los 3 hijos del matrimonio. Ella era amigable, pero también dicen que podría ser un poco reservada. Al cumplir los 17 años, su padre desgraciadamente fue diagnosticado con una enfermedad pulmonar crónica. Esto ejerció una gran presión en la familia y era cuando Leah comenzó sus estudios en la Universidad de Carolina del Norte. Cuando Leah tenía 20 años y era estudiante de segundo año en la universidad, su madre repentinamente murió de una enfermedad cardíaca. Leah se quedó con el anillo de compromiso de su madre, lo cual atesoraba muchísimo y nunca se lo quitaba para nada. Entonces, esto es un dato muy importante para que se acuerden, por favor. En otoño de 1998, regresó a la universidad después de tomarse un tiempo libre. Fue entonces cuando tuvo que ser hospitalizada. ¿Por qué? Porque se vio involucrada en un accidente automovilístico muy grave, en el que ella se perforó un pulmón y se fracturó el fémur. Los cirujanos tuvieron que insertar varilla de metal al lado de su fémur para ayudarla a cicatrizar. Luego le dijo a su hermana Cara que cuando ella vio que el camión golpeó y se detenía frente a ella, que ella estaba segura que moriría. Ya después de la recuperación, dice que también se sintió como que se hubiera renacido, era nacida de nuevo. Entonces volvió a tomarse una pausa en sus estudios. ¿Y qué pasó? Por todo lo que había pasado con su mamá, todo lo que pasó, al momento de que ella tomó la pausa en sus estudios, dijo y decidió que iba a vivir su vida al máximo y que le iba a aprovechar como nunca. ¿Qué pasó? En la primavera de 1999, solo 3 semanas de que ella decidiera irse a Costa Rica, su padre también muere. Y como ella se iba del país y ya no tenía padres vivos, Leah le otorgó a su hermana Cara el poder sobre sus cuentas bancarias, en donde se había depositado parte del dinero que había heredado de sus padres. Con su licenciatura en español y antropología casi completa, Roberts decide abandonar la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Sus hermanos, Cara y su hermano Hit, intentaron persuadirla de que aguantara, de que terminara esto, que no dejara el último semestre. Mas ella se negó, no la pudieron convencer. En lugar de sus estudios, ¿qué pasó? Ella aprendió a tocar la guitarra y tomar fotografía como hobby. Leah comenzó a pasar el rato en cafeterías locales, escribiendo poesías sobre el significado de la vida a lo largo de sus diarios y haciendo nuevos amigos en el proceso. Uno de ellos era Yannick Killer y su compañero de cuarto, Nicole Bennett. Y con ellos discutían la idea de imitar a un novelista. Este novelista se llama Jack Kerouac, que escribió un libro autobiográfico describiendo sus aventuras mientras recorría todo Estados Unidos y México a finales de los años 40, y que visitó un lugar llamado el Pico de la Desolación, donde aparte de que dicen que es un lugar muy bello, logró conectarse consigo mismo. Entonces imagínense, pues ella pensando en toda esta parte de que quería vivir su vida al máximo, que quería conocer, que estaba con esta parte de la poesía y pues la pérdida de sus padres, ¿no? Repentinamente, pues ella estaba con este afán, ¿no? De salir, de viajar y de conocer cosas nuevas. Entonces, ¿qué pasa? En la mañana del 9 de marzo del 2000, Leah habló por teléfono con Cara sobre posibles planes futuros. No quedaron en planes confirmados, solo comentarios, pero Cara recuerda que la llamada terminó con el entendimiento de que ambas hermanas pues se verían muy pronto. Más tarde, a primera hora de la tarde, Leah y Nicole acordaron quedar un poco al día siguiente. La compañera de cuarto salió a su trabajo y ya, regresó más tarde. A su vuelta, pudo descubrir que el Jeep Cherokee blanco de Leah no estaba aparcado en el lugar de siempre y que en el piso pues faltaba Leah. No pensó al principio, no sé, nada raro. Inicialmente dijo, bueno, sabía la situación de Leah y pues pensaba que como había estado yendo y viniendo por intervalos impredecibles, pues desde que había abandonado la universidad, pues habría ido a dar una vuelta o a despejarse. Al día siguiente,
Cuando Nicole y Leah pues debían de quedar, Leah no se presentó a la cita. No había llegado al piso y al final del día siguiente, que es el 11 de marzo, no solo Leah seguía ausente, sino que amigos y familiares que esperaban verla habían estado llamando a la casa tratando de encontrarla y no la encontraban y no aparecía. Entonces, ¿qué pasa? El lunes 13 de marzo, Cara denuncia su desaparición a la policía. El 14 de marzo, la compañera de la habitación, Nicole, se unió a la búsqueda. Faltaba una cantidad significativa de ropa en el cuarto, lo que sugería que Leah pues iba a ausentarse durante un tiempo prolongado. Tampoco se encontraba en la casa Bea. ¿Quién es Bea? Bea es el gato que las tres jóvenes habían adoptado y que Leah quiere mucho. Se encontró en la mesa una nota escrita por Leah y decía, fíjense, no soy suicida, soy lo contrario. Junto con la nota había reunido algo de dinero en efectivo, aproximadamente un mes de su parte del alquiler y los gastos, sugiriéndose que eventualmente regresaría. La nota venía ilustrada con un dibujo de la sonrisa del gato del personaje del libro de Alicia en el País de las Maravillas. Como Cara todavía tenía poder notarial sobre las cuentas bancarias de Leah, pudo ver los registros financieros de su hermana y ahí descubrieron que Leah había retirado varios miles de dólares en la tarde del 9 de marzo y luego usó su tarjeta de débito para pagar una habitación de un motel cerca de Tennessee. Las transacciones posteriores fueron compras de alimentos y sus ubicaciones sugirieron que Leah viajaba hacia el oeste por la Estatal 40 y después al norte por la Interestatal 5 y llegó al extremo oeste en California. Poco después de la medianoche del 13 de marzo en Oregón, el rastro de las compras con las tarjetas terminaron, ya no hubo nada. Para entender por qué su hermana se dirigía al noreste del Pacífico, Cara y otra amiga de Leah, Susie Smith, fueron a las cafeterías que Leah frecuentaba y ahí encontraron a esta amiga, a Janine Killer, con quien había hablado sobre su trabajo, todo esto de las poesías. Las dos habían quedado particularmente impresionadas por una novela escrita en 1958 de Dharma Bums, una secuela del más conocido On the Road, en donde salía un escenario impresionante en la cordillera de las Cascadas, en el norte del área de Washington. Había quedado profundamente impresionada por la belleza del paisaje y Leah había expresado interés en ver esta área por sí misma. Entonces Cara pues se sintió un poco más aliviada. Ella pensaba que había descubierto el probable objetivo de su hermana. Las cuentas de Leah no mostraban ya ninguna actividad nueva, pero no tenía ninguna razón también para creer que algo pues desafortunado hubiera sucedido. ¿Qué pasa días después? Cara esperaba que Leah la llamara el 18 de marzo para su cumpleaños. En cambio, ese día se recibió una nota en su correo en la oficina del sheriff del condado. Le estaban comunicando que habían encontrado el Jeep Cherokee de Leah, accidentado en el bosque, pero sin rastro de Leah. El coche fue descubierto por una pareja que realizaba una travesía a lo largo de una ruta lateral de la autopista en Mount Baker. Por ahí hay algunas residencias aisladas y campamentos de tala alrededor del bosque nacional Mount Baker. A poca distancia al sur de la frontera con Canadá, la pareja había observado cómo algunas ramas y árboles más pequeños y frágiles habían sido arrancados y golpeados y se encontraban al borde del camino. Bajando por la ruta y al pie de un empinado barranco estaba el Jeep de Leah severamente dañado. Desde el camión que tomó el automóvil a través de los árboles y la medida en que ambos habían sido dañados, los investigadores pudieron determinar que había estado viajando a 64 kilómetros por hora cuando se salió de la carretera y bajó por la pendiente. Las pertenencias y los objetos personales de Leah continuaban en el interior del vehículo. Si bien pues estos habían sido descolocados pues por la fuerza de los golpes que llevaron a que el coche pues incluso se volteara. Pero no se encontraron rastros de sangre u otros signos de lesiones de la conductora. Parecía posible que nadie hubiera estado dentro del Jeep cuando se estrelló, lo que pues ellos pensaban que a lo mejor el accidente podía haber sido organizado o planeado. Sin embargo, ¿qué pasa? Se habían encontrado colgadas en las ventanas del coche mantas y almohadas, lo que sugiere que se había podido utilizar como refugio después de haber sido destruido. El pasaporte, el talonario de cheques, la licencia de conducir, la ropa, la guitarra, los CDs y otras pertenencias de Leah se encontraron dispersos en la zona de donde se encontraron el Jeep.
También se encontraron trozos de comida para gatos y un pequeño transportador de gatos en el vehículo. Esto confirmaba que Leah se había llevado a Bea en el viaje con ella, aunque nunca se encontró al gato. Sin embargo, objetos de valor como dinero, un total de como $2,500 y algunas joyas también se quedaron en el vehículo, lo que descartó el robo como móvil del accidente. Cara y Heath, los hermanos de Leah, volaron a visitar el lugar del accidente y con la ayuda de la oficina del sheriff crearon un volante que publicaron en la ciudad. Entraron en negocios que Leah pudo haber visitado y consultaron a propietarios y clientes. Entre las pertenencias de Leah encontraron un billete de la entrada de una exhibición de American Beauty en el teatro del centro comercial Bellis Fair de Bellingham el 13 de marzo por la tarde. Esto pues sugería que podía haber pasado unas pocas horas en la ciudad después de llegar al comienzo del día, después del viaje de 5 o 6 horas desde donde había comprado gasolina en Oregon. Cerca del teatro se encontraba el único restaurante para sentarse del centro comercial, donde Heath y Cara creían que Leah pues podía haber pasado a comer. La policía encontró a 2 clientes, ambos eran hombres, que no solo recordaban a Leah, sino que se sentaron cada uno al lado de ella en el mostrador del restaurante ese día, hablando sobre sus planes. Uno de los hombres afirmó que se había ido con una persona, con un tercero, a quien le pusieron Barry para identificarlo, y proporcionó una descripción para un dibujo policial del hombre. Sin embargo, ni él ni el otro hombre ni ningún otro cliente que había estado en el restaurante en ese momento podía corroborar la existencia de este tercer hombre. El coche pues fue rescatado del lugar del accidente y llevado a un garage que era propiedad de la policía. El FBI se involucró en el caso al constatarse de que Leah, al menos por su actividad con las tarjetas, había traspasado la jurisdicción de varios estados estadounidenses. 2 aspectos de la evidencia que desarrollaron pues esta parte de que Leah había sido víctima de un crimen. ¿Por qué? Pues primero por la cantidad de dinero encontrada en sus pantalones. Sugería que había gastado muy poco en Bellingham, a menos de lo que podía esperarse si hubiera estado en la ciudad durante varios días. En segundo lugar, debajo de una esfera del piso encontraron el anillo de compromiso de la madre de Leah, que les comenté que no se lo quitaba por nada del mundo. Ella usaba constantemente este anillo y sus amigos en Carolina del Norte dijeron que lo atesoraba mucho por la conexión que le ofrecía con su difunta madre y que nunca se lo habría quitado voluntariamente a menos de que hubiera olvidado por completo quién era ella. Heath y Cara regresaron a Carolina del Norte después de 4 días, trabajando en la teoría de que podría haber resultado herida en el accidente y haberse alejado de ahí. La policía pasó 2 semanas en abril buscando con ayuda de perros, de helicópteros, el área de alrededor del jeep donde se podría esperar que cubriría razonablemente. Esa zona sí pudiera haber dejado algún rastro. No encontraron nada. Imágenes de una cámara de seguridad de una gasolinera en la que había parado ella como que a descansar en el estado de Oregon, la mostraron sola. Encontraron esas cámaras. Ella se veía sola y aparentemente en buenas condiciones, aunque varias veces veían como que se asomaba al estacionamiento, pero ya más no podían ver porque era un área que no estaba cubierta de cámaras. Esto podría sugerir un compañero de viaje, tal vez el Barry, que decían que era el compañero de comedor en el que supuestamente, según los 2 testigos, pudo haberse ido, aunque los investigadores no creyeron en esta posibilidad de que viajara con ellos en su coche por todo el rastro que vieron en el jeep. Total, chicos, días después de descubrirse todo el coche, un hombre llamó a la oficina del sheriff para informar sobre un posible avistamiento de Leah. Él afirmó que su esposa la había visto desorientada y confundida, deambulando por una estación de servicio cerca de Seattle. Después de pasar esta información, pareció que esta persona entró en pánico y colgó antes de identificarse. Sin embargo, la policía consideró dicha pista sobre Leah que podía ser posible. De vuelta en Carolina del Norte, Cara se puso en contacto con una persona. Esta persona es Mónica Kayson, una mujer que había ayudado a otras familias a encontrar seres queridos desaparecidos en los casos clasificados como fríos. Fríos porque, Kayson se ha especializado en mantener vivos los casos en los medios de comunicación con la ayuda de una red de voluntarios llamada Community Unit Effort, después de que los esfuerzos oficiales agotaban todas las pistas.
¿Qué pasó? En el 2005, en el cuarto aniversario de la desaparición de Leah, Tyson organizó una caravana en todo el país, siguiendo la ruta de Leah al oeste hacia Bellingham. En general, para crear conciencia sobre su caso en particular y otros casos de personas desaparecidas sin resolver. Su repercusión fue tal que el evento continúa, chicos, de manera anual celebrándose. Ella y Cara aparecieron en el programa de Larry King Live en la CNN en el 2005. Y Cara decía, realmente no sé cómo habría sobrevivido los últimos 5 años sin ella. Solo intentamos mantener la cara de Leah todo lo posible. Es válido que tenga la esperanza de encontrar a su hermana o de saber qué le sucedió a Leah. Luego de concluirse la investigación inicial, Cara le pidió a la oficina del sheriff que se quedara con el auto, con el jeep de Leah, en caso de que aparecieran más pistas en los años posteriores. Ella no perdía la esperanza. Esta decisión tuvo frutos porque en el 2006, cuando Mark Joseph, el detective que había investigado originalmente el caso, pasó sus archivos a 2 detectives más jóvenes. Entonces ellos, al empezar a revisar el caso de Leah Roberts, uno notó que el automóvil y su contenido no habían sido procesados completamente como evidencia cuando se trajeron originalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ellos deciden terminar el trabajo correctamente. Descubren que nadie había mirado debajo del capó del jeep, por lo que lo abrieron y descubrieron que se había cortado un cable de arranque. Esto habría permitido que el automóvil acelerara sin que nadie apretara el pedal del acelerador, confirmando las sospechas iniciales de que no había nadie en el automóvil cuando se salió de la carretera. Y por lo tanto había sido destruido a propósito. También, ¿qué pasa? Encuentran una huella digital debajo del capó y algo de ADN masculino en un artículo de la poca ropa que dejó ahí Leah. Pero ¿qué pasa? Estas pistas las llevaron de regreso al hombre con el que se había afirmado ver a Leah después de salir del restaurante, el supuesto Barry. Uno de los 2 testigos que hablaron con la policía y que pudo identificar al tercer sujeto había trabajado como mecánico y tenía antecedentes militares, lo que aumentó un poco más las sospechas de los detectives. Mientras tanto, descubrieron que esta persona del ADN se había mudado a Canadá, pero esto complicaba muchísimo y alargaba mucho el esfuerzo para obtener las huellas digitales y ADN de él. Pasaron los años, trataron de hacer estas investigaciones y a final de cuentas no lo pudieron resolver, ya que en consecuencia no pudieron corroborar su huella digital por tanto tiempo que pasó. Entonces realmente este caso no se pudo resolver y Leah Roberts nunca apareció y nunca supimos qué le pasó. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que a lo mejor Leah se haya puesto de acuerdo con alguien para desaparecer por todo lo que le había pasado? ¿O que realmente quería que se olvidaran de ella? ¿O que se encontró alguien en el camino y que le pudo haber pasado algo? Que alguien, pues no sé, le hizo algo y pues para evitar evidencia hizo esto, aunque como pueden ver hay cosas pues que no coinciden por el carro, algunas cosas que pasan, que el jeep como lo encontraron, también que la policía en ese entonces no hizo las investigaciones adecuadas al jeep. Entonces realmente no se sabe, pero sus hermanos nunca perdieron la esperanza de encontrarla. Hasta aquí este caso y pues espero que les haya gustado. Aquí déjenme sus comentarios a ver qué piensan, qué le pasó a Leah Roberts y dónde puede estar, si sigue viva o no. Les mando un saludo enorme. Los veo en el siguiente caso. Bye.